Un repertorio elegante. De citas e historias reales. Para personas mayores. Hola. Mi nombre es Kim. Tengo 65 años y vivo en Seúl. Después de trabajar incansablemente durante los últimos 40 años para mantener a mi familia. Me jubilé hace 2 años y he estado quedándome en casa, por lo que he estado recibiendo abusos frecuentes de mi esposa. Ahora, incluso estoy empezando a ser acosado por personas que ¿Cómo? dicen cosas. Estás sentado ahí todo el día mirando televisión como un insecto del arroz. Entonces, finalmente decidí divorciarme. Para la felicidad de mi esposa. Y fui al tribunal de divorcio, donde escuché unas palabras inesperadas e impactantes del juez presidente. No solo yo, sino también mis 2 hijos e hijas casados que habían aceptado el divorcio quedamos en shock. Señora, ha estado saliendo en secreto con otro hombre durante los últimos 2 años, sin que su marido o sus hijos lo sepan. La pregunta del juez, que fue formulada hoy, es la esencia del vergonzoso y chocante incidente que les cuento hoy. Ahora, recordaré la historia completa de este incidente y los recuerdos de mi esposa y yo, amándonos con toda la vida antes de casarnos. También les contaré con sinceridad otro episodio de esta historia. La aventura de mi esposa Yoon-suk con otro hombre, que finalmente resultó en divorcio. Antes de confesarme, tengo una petición sincera que hacer. Necesito de vuestras suscripciones, me gusta y comentarios para seguir haciendo este tipo de vídeos. Es broma, pero no cuesta dinero ni te perjudica, así que te agradecería que te tomaras un momento para prestar atención. Gracias por tu comprensión. Bueno, pues continuaré contando mi historia. La historia de mi esposa, Yoon-suk, con quien he pasado más de la mitad de mi vida. Ahora realmente está pasando a la página final. Nunca imaginé que nuestra relación, que habíamos compartido durante 40 años y envejecido juntos, terminaría tan vanamente, como oímos a los vecinos llamarnos una pareja de tortolitos. Al principio pensé que era simplemente porque mi esposa se sentía frustrada, porque yo estaba jubilado y me quedaba en casa. Cuando abría los ojos por la mañana, él suspiraba ante mi pedido de comida, y cuando me sentaba en el sofá, con el control remoto del televisor, hacía comentarios sarcásticos como: no tienes nada que hacer, así que simplemente cambias de canal. La vida después de la jubilación ha sido un gran cambio para mí. A medida que desaparecieron los días de levantarme temprano, todas las mañanas, prepararme para el trabajo y quedarme hasta tarde en la oficina, sentí una sensación de vacío y tuve que encontrar una nueva rutina. A mi esposa pareció resultarle difícil adaptarse a estos cambios en mí. Quizás mi esposa también. Tenía su propia rutina y espacio. Y sentí como si yo hubiera irrumpido en ellos. Al principio no le di mucha importancia. Cuando trabajaba, era alguien que salía del trabajo al amanecer, y llegaba a casa tarde por la noche todos los días. Así que pensé que podría resultarme extraño e quedarme en casa todo el tiempo. Pero a medida que pasó el tiempo, las quejas de mi esposa se convirtieron en acusaciones directas. Eres el sostén de tu familia. Y ni siquiera puedes pagar tu comida. Lo único que haces es quedarte en casa y respirar. Estas palabras me desgarraban el corazón. Todos los días. Me sentí tan avergonzado que sentí como si estuviera respirando. Mi esposa parecía estar constantemente pidiéndome algo. Ahora que estoy jubilado, he estado instando a la gente a ayudar con las tareas del hogar, encontrar nuevos pasatiempos o al menos pasar tiempo al aire libre. Pero todavía no me he recuperado de las secuelas de la jubilación, cuando de repente apareció una brecha en mi vida, que llevaba 40 años siguiendo el mismo camino. No sabía qué hacer. La apatía me pesaba, y en esa impotencia, el regaño de mi esposa volvía como un puñal. Cada vez que lo hacía, me culpaba a mí mismo y pensaba, ¿qué hice tan mal? Dedicó toda su vida a su familia.
ganando dinero diligentemente para educar a sus hijos y comprar una casa. Traté de asegurarme de que Jun-suk viviera una vida cómoda. Pero lo que volvieron fueron palabras como una daga. Me estoy haciendo cada vez más pequeño. Sentí que mi propia existencia era un pecado en la casa. Tenía miedo incluso de despertarme por la mañana, se sentía como un campo de batalla. La mirada fulminante de mi esposa durante la cena me hizo sentir mal y no pude tragar mi comida, incluso cuando abrí los ojos por la mañana y salí a la sala. Mi esposa ya me estaba esperando frente a la mesa. Su expresión parecía fría e incómoda, como si me estuviera tratando como a un invitado. Come algo de comida. Hubo muchas ocasiones en las que esa palabra fue como una espada que me impulsaba a seguir adelante. Mientras comían nadie hablaba, solo se oía el sonido de las cucharas y los palillos entrechocar. A veces, cuando digo, las guarniciones están realmente ricas, mi esposa come en silencio. O responde con un breve, sí. En ese silencio, comencé a dudar de mi propia existencia. ¿Soy realmente digno de estar en esta casa? ¿Es mi propia existencia una carga para mi esposa? Estos pensamientos seguían rondando en mi cabeza. Un día, mi esposa me llamó de repente, con una expresión seria. Mi corazón se hundió. Tenía miedo de escuchar más quejas. Pero mi esposa inesperadamente dijo, cariño, ahora vivamos separados. No podía creer lo que oía. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Pregunté confundido, pero la expresión era muy determinada. Sus ojos eran fríos como el hielo. Y no sentía ninguna emoción. Ya no puedo vivir contigo. Te has convertido en una carga en mi vida. En el momento en que escuché esas palabras, sentí como si mi corazón se rompiera en pedazos, cuando mi esposa declaró el fin de nuestro matrimonio. De 40 años. Sentí que estaba negando toda mi vida. Sentí como si todo el esfuerzo, la dedicación y el amor, que había derramado a lo largo de los años, se hubieran esfumado en un instante. Parecía como si una ola enorme viniera y arrasara con todo. Me quedé congelado en el lugar. Y no pude decir nada. Me quedé allí sentado sin comprender por un rato. Las palabras de mi esposa fueron un shock en sí mismas, pero al mismo tiempo sentí una extraña sensación de liberación. Fue un rayo de esperanza. De poder escapar de esta persecución y crítica interminable. Para ser honesto, mi vida después de jubilarme no fue más que un infierno. Fue muy doloroso ser tratado como un holgazán, que come arroz y ser tratado como alguien sin valor. Entonces, aunque me dolía el corazón, decidí aceptar la oferta de mi esposa. Sí, si la hace feliz. Entonces sería correcto que me divorciara de ella. Si mi presencia es una carga para ella, entonces sería correcto aligerarla. Pensé. En ese momento, sentí ganas de renunciar a todo. Ya no me quedaban fuerzas para luchar, ni voluntad para soportar. Todo lo que quería era salir de esta dolorosa situación. También tenía una vaga esperanza de que tal vez este divorcio pudiera ser una oportunidad para empezar una nueva vida. Por supuesto, esa anticipación estaba mezclada con una amarga sensación de derrota y frustración. Cuando les conté esta noticia a mis hijos, al principio se quedaron en shock. Dado que tanto los hijos como la hija estaban casados y vivían con sus propias familias. La noticia del divorcio de sus padres debe haber sido como un rayo caído del cielo. Les conté honestamente a mis hijos sobre el duro abuso y las críticas que había sufrido por parte de mi esposa, y la miseria y desesperación que había sentido. Las caras de los niños que me escuchaban eran una mezcla de arrepentimiento y enojo. La hija más pequeña, en particular, dijo: papá, ¿qué tan difícil ha sido para ti? Ha sido demasiado lejos, dijo con lágrimas en los ojos. Mi hijo mayor me dio una palmadita en el hombro en silencio.
Y mi segundo hijo. Dijo, papá, respetamos tu decisión. Si papá es feliz, nosotros también somos felices. Dijo que no podría estar más orgulloso de su padre. Que había sacrificado toda su vida por sus hijos. Y comenzó a llorar. Por eso no pude contener las lágrimas de arrepentimiento. Finalmente, los niños también reconocieron que era doloroso para su madre y su padre seguir juntos y aceptaron el divorcio. El apoyo de mis hijos ha sido un gran consuelo para mí. Al menos mis hijos me entendieron y estuvieron a mi lado. Eso solo me hizo sentir que había ganado la mitad de la batalla. Por fin ha llegado el día de comparecer ante el tribunal de divorcio. Nunca imaginé que algún día en mi vida tendría que enfrentarme a un tribunal de justicia. De pie, solo en el tribunal y sin abogado. Mis manos temblaban de nerviosismo. Mi esposa apareció en el tribunal con un traje elegante. Y un hombre extraño se sentó a su lado. Era un hombre muy guapo, que parecía mucho más joven que su esposa. No tuve tiempo de preocuparme por quién era el hombre. Solo quería que todo esto terminara rápido. Mi corazón latía con fuerza. Y tenía las manos sudorosas. No podía creer que mi matrimonio de 40 años terminara en este frío tribunal. Parecía un sueño, pero la realidad que se desplegaba ante mis ojos era vívida. El juicio comenzó. Y el juez hizo varias preguntas. Hablé con calma sobre la situación. Hasta ahora. Le expliqué la tristeza y las críticas que experimenté por parte de mi esposa después de jubilarme, y cómo decidí divorciarme, por su felicidad. No pude leer la expresión del juez mientras escuchaba mi historia. Él simplemente grabó mi declaración con una expresión vacía en su rostro. Y el juez le hizo a su esposa una pregunta inesperada. Señora, ¿tiene algo que decir? En respuesta a lo que dijo. ¿Su esposo?, preguntó. La esposa dudó un momento y luego suspiró. Una expresión sutil cruzó su rostro. Parecía una mezcla de vacilación y resignación. Y luego empezó a hacer una confesión increíble. Sí, su señoría, la verdad es que he estado saliendo con durante los últimos 2 años. Esas palabras saliendo de la boca de mi esposa fueron como si me hubieran golpeado en la cabeza con un martillo. Mis 2 hijos y mi hija, que estaban sentados a mi lado, también se miraron en estado de shock. Los rostros de los niños estaban marcados por la traición y la confusión. En ese momento pensé que mi corazón se detenía. Hace 2 años, fue exactamente el mismo momento en que me jubilé, y comencé a quedarme en casa. Mi mente se confundió aún más cuando me di cuenta de que el hombre que había estado sentado junto a mi esposa todo ese tiempo no era otro que el otro hombre. Sentí una tremenda sensación de traición y humillación al pensar que todas las acusaciones, insultos y demandas de divorcio que había vertido sobre mí eran culpa de este hombre. El juez continuó su interrogatorio con calma. Señora, usted lleva 2 años saliendo con otro hombre, ¿verdad? Cuando pregunté, entonces, fue por culpa de este hombre que usted le habló con dureza a su marido y le pidió el divorcio. La esposa asintió y respondió en voz baja. En el momento en que escuché eso, mi mente se llenó de imágenes de un bebé luchando por salir de un charco de barro bajo un aguacero torrencial. Y me confundí en un instante. Había decidido divorciarme por la felicidad de mi esposa, pero darme cuenta de que en realidad me estaban utilizando para su infidelidad fue realmente mis ojos devastador. Se oscurecieron y sentí como si toda la sangre de mi cuerpo se me subiera a la cabeza. No podía creer que la esposa que amaba, la mujer a la que había dedicado toda mi vida,
me hubiera engañado y traicionado de esa manera. Cuando me di cuenta de que todas las veces que me había intimidado, me había llamado recogedora de arroz. Y me había tratado como si no tuviera ningún valor. No era simplemente porque estuviera cansado de mí, sino porque tenía a otro hombre. Sentí una humillación indescriptible. Sentí como si mi matrimonio de 40 años se hubiera arruinado en un instante. Fue un shock, como si toda mi vida estuviera envuelta en mentiras. Todo este tiempo solo he pensado en la felicidad de mi esposa. Si yo fuera una carga. Pensé que sería mejor para ella si desapareciera. Pero todo era mentira. Detrás de la felicidad de mi esposa había traición y engaño dirigidos hacia mí. Me invadieron la ira, la traición y una vergüenza indescriptible. Sentí como si mi matrimonio de 40 años estuviera siendo completamente rechazado. Ante mis ojos pasaron todas las veces que tuve que soportar que mi esposa me tratara como a un bocado de arroz y que me hiriera cada palabra que ella decía. Me sentí como un idiota. Mi esposa ya me había dejado. Y estaba soñando con un nuevo comienzo con otra persona. El hecho de que mi esposa le estuviera susurrando palabras dulces a otro hombre, mientras yo estaba en casa sin hacer nada, me hizo sentir aún más miserable. Me recordé a mí mismo trasnochando, sin poder dormir, atormentado por la fría actitud de mi esposa. Me sentía muy avergonzado. El secreto que se escondía tras la sonrisa de mi esposa, la traición en su mirada fría, ahora me quedé tan sorprendido que quería desplomarme en el acto. El juicio no terminó ese día. Después de confirmar la infidelidad de mi esposa, el juez me pidió que contara más y aportara pruebas adicionales. Tan pronto como escuché las instrucciones del juez, mis 3 hijos, sin decir palabra, comenzaron a contratar un abogado a tiempo completo para mí. Recién designado, inmediatamente comenzó a recopilar pruebas de la infidelidad de mi esposa. Cuando me di cuenta de que las duras palabras de mi esposa, que me habían acosado durante eran en realidad un medio para expulsarme, sentí como si todas las piezas del rompecabezas estuvieran encajando en su lugar. Los innumerables insultos y acusaciones que soporté fueron justificaciones para que mi esposa comenzara una nueva vida. Con la ayuda de un abogado, reuní exhaustivamente pruebas de la infidelidad de mi esposa, mensajes intercambiados entre la esposa y el hombre, fotografías tomadas juntos y registros de lugares que ambos visitaron juntos. Fueron presentados ante el tribunal uno tras otro. A medida que cada pieza de evidencia sale a la luz, el rostro de mi esposa palideció y su abogado no ofreció ninguna refutación. Mis hijos también vinieron al tribunal. Expresaron su conmoción por el romance de su madre y testificaron en mi favor. El testimonio de mis hijos fue una gran fortaleza para mí, y puso aún más presión sobre mi esposa. Todo este proceso fue doloroso para mí, pero al mismo tiempo, fue un paso necesario para descubrir la verdad y recibir una recompensa justa. Siguieron varios ensayos más. Al final mi esposa admitió todos sus amoríos. Y presenté una reclamación de pensión alimenticia contra ella. Al principio, estaba dispuesto a renunciar a todo por la felicidad de mi esposa. Pero después de saber esta verdad, ya no pude hacerlo. Quería una compensación por los 40 años que perdí y la angustia mental que sufrí durante ese tiempo. Mis hijos también me apoyaron y dijeron que debía rendir cuentas cada vez que me enfrentaba a mi esposa. Y a ese hombre en el tribunal, no podía ocultar mi enojo y mi disgusto. Su actitud descarada me provocó aún más. Y juré asegurarme de que recibieran un juicio justo, mientras recordaba mi primer encuentro de la infancia con mi esposa, Yoon-suk, y nuestro apasionado amor y matrimonio durante nuestra adolescencia. La rabia de la traición que me apuñaló hasta el fondo me hizo asfixiar. Bien, permítanme revelarles brevemente mis verdaderos sentimientos a través de la historia de mi primer amor con mi esposa.
Mi esposa, Yoon-suk, y yo nos conocimos cuando teníamos 18 años. Por supuesto, desde que tenía 19 años y era un año mayor. Él siempre me llamaba Opa y me seguía a todos lados. Pero, ¿deberíamos decir que Yoon-suk y yo teníamos diferentes posiciones sociales? Como hija de una familia muy pobre, no podía entrar fácilmente en mi hogar relativamente adinerado. En ese momento, mi padre trabajaba en el negocio de la construcción. Y tenía una casa grande y mucha riqueza, por eso. En la región de Gyeonggi-do le apodaban Wonim. En aquel entonces, nuestro ama de llaves, el señor Kang, se encargaba de todas las tareas, como la agricultura y la administración del edificio. Su hija era mi actual esposa, Yoon-suk. Recuerdo que mi madre me regañaba cada vez que tenía oportunidad. Y decía, no juegues cerca de esa chica llamada Yoon-suk, la hija de un mayordomo de clase baja. Sin embargo, como éramos jóvenes y nos conocíamos en secreto, como si fuéramos hermano y hermana, pronto nos hicimos cercanos. A medida que ese amor fue creciendo, fue cuando el amor empezó a florecer en secreto. La caída de los precios inmobiliarios, que en aquel momento supuso un enorme tsunami nacional, provocó la quiebra de toda mi familia y mi padre, que había gozado de tan buena salud, se desplomó y falleció de un ataque cardíaco. El tsunami del desastre que azotó una vez finalmente le quitó la vida a mi madre, junto con mis tres familiares restantes, mi hermana mayor y mi hermano menor. Comenzamos a deambular por el mercado de Dongdaemun en Seúl, vendiendo productos de socorro. Mientras tanto, me encontré con Yoon-suk, de quien me había separado, nuevamente, como cliente que vino a comprar ropa usada. En ese momento, estaba tan feliz y lloroso. Estuve hablando toda la noche, recordando el amor que solo había visto en películas y series, y de repente, Yoon-suk me preguntó si me iba a casar, ya que ya era mayor, y si no tenía dónde ir, se iría a vivir conmigo. ¿Qué era eso? Pensé que era una insistencia. Si lo repetía 2 veces. Dijimos que nos casaríamos de inmediato. Reunimos a algunas de mis hermanas mayores y hermanos menores. Tomamos algunas fotos, alquilamos un pequeño restaurante. Celebramos la ceremonia y comenzamos oficialmente nuestra vida de casados. Tras tener un hijo y una hija, conseguimos trabajo en una pequeña empresa de materiales de construcción y comenzamos nuestra vida plena como trabajadores. No sería una exageración decir que trabajó incansablemente, día y noche, durante más de 40 años para mantener a su familia. De todos modos, mi esposa, que pisoteó cruelmente este primer amor y cometió adulterio con un hombre más joven. No, ahora ella es mi esposa. Creo que las acciones de Yoon-suk, que son demasiado vergonzosas, incluso para mencionarlas, merecen ser criticadas. Pero al mismo tiempo, cuando pienso en los viejos tiempos, siento una sensación de arrepentimiento. ¿Pero no surge de repente otra pregunta? ¿Cómo se conocieron Yoon-suk, ahora su exesposa, y ese joven? Fue por la moda del trote, que está de moda estos días, ¿verdad? Según la investigación de mi abogado. Desde hace 3 o 4 años. Todas las amas de casa de nuestro país se han sumado a la moda del trot, yendo de salón en salón a clubes nocturnos para adultos, donde la música trot es popular por la noche, o a bares baratos, donde se toman de la mano y bailan con desconocidos. Y la desviada conducta de las amas de casa ha empeorado. Mi exesposa, Yoon-suk, también se conoció a ese hombre más joven. Pero, sorprendentemente, este joven es un supuesto heavy jock. Un gángster que anda por ahí, haciéndose pasar por un dedicado instructor de baile, que enseña a amas de casa y les extorsiona. Es realmente impactante. ¿Cómo puedes cometer adulterio? Simplemente tomándote de la mano y bailando con la esposa de un hombre respetable. De todos modos, a medida que el juicio se prolongaba, mi corazón se iba cansando.
Pero al mismo tiempo, mi anhelo de justicia se hacía más fuerte. Finalmente, el tribunal dictaminó que mi esposa debía pagarme una pensión alimenticia sustancial. Fue el final de una larga lucha de 6 meses. Me quedé aturdido cuando salí de la sala del tribunal. El resultado fue el mismo divorcio. Pero la verdad que aprendí en el camino dejó una profunda cicatriz en mí. Mi corazón, que había rezado por la felicidad de mi esposa, se hizo pedazos. Ya no amaré a mi esposa. No, estaba tan avergonzado de mí mismo, por amarla a ella. Y no a mi esposa. En el momento en que salí del juzgado, el aire frío me rozó la cara. Pero el vacío en mi corazón se hizo aún más grande. Sentí como si una pesada carga que había llevado por mucho tiempo se hubiera levantado, pero en su lugar quedaron heridas sin sanar. Y un amargo sentimiento de traición. Mis hijos me apoyaron. Y me consolaron, diciéndome: papá, ya pasó, no pasa nada. Pero no podía mirarlos a los ojos. Porque me sentí tan patético. Y miserable. Ahora tengo que empezar una nueva vida. El divorcio inesperado a los 65 años. Fue una gran experiencia para mí. Pero también creo que podría ser una nueva oportunidad. Por supuesto, todavía siento que no puedo hacer nada. Porque las heridas son demasiado profundas. Pero me levantaré de nuevo. Tengo hijos que me apoyan. Y aún me quedan días de vida. A través de esta trágica experiencia, me volveré más fuerte y más sabio. A través de todo este proceso, aprendí la verdadera independencia y libertad. Aunque me haya costado caro. El resto de mi vida la viviré para mí. Ya no estaré atado a la mirada. Ni a la evaluación de los demás. Y viviré únicamente en la búsqueda de mi propia felicidad. Vivir solo puede dar miedo al principio. Pero estoy listo para superar este miedo. Y asumir nuevos desafíos. Tal vez este divorcio al atardecer sea un punto de inflexión en mi vida. Y me convierta en una mejor persona. Me gustaría creerlo. A través de esta historia, quiero transmitiros un mensaje. No importa cuánto amemos a alguien. Ni cuánto tiempo llevemos juntos. A veces esa relación puede causarnos dolor. Y a veces puede haber una traición oculta. Más grande de lo que pensamos. Fui a los tribunales con la intención de divorciarme de mi esposa para su felicidad. Pero finalmente me enfrenté a la mayor traición de mi vida. Pero a través de esta experiencia, decidí vivir para mi propia felicidad. No como una carga para nadie más. Espero que mi historia te traiga un poco de consuelo y coraje. A todos los que estáis a punto de embarcaros en un nuevo comienzo. En vuestros últimos años, espero sinceramente que tengáis un futuro feliz sin el dolor que yo experimenté. Que tu vida esté siempre llena de esperanza y amor. Gracias por escucharnos durante tanto tiempo. Una chispa de citas y anécdotas. Para personas mayores. Nos vemos la próxima vez. Adiós.